Sistema Londres. Importancia del orden de jugadas número 2. Vídeo número 11 y final sobre el Sistema Londres. Las blancas seleccionan en su tercera jugada el movimiento preciso C3, que le permitirá la captura del peón negro en C5 si éste lo juega allí, como sucedió en esta partida entre Gata Kamsky y Sergei Karjakin en Week Annecy 2009. D4 fue la primera jugada, lo que respondió Karjakin con D5, caballo F3, caballo F6 y ahora el blanco juega con precisión C3. Se considera que este es el mejor movimiento en este momento antes de jugar alfil F4. El blanco evita, como habíamos mencionado en el vídeo anterior, la continuación alfil F4, C5, ahora la captura del peón en C5 no es conveniente para las blancas, C3, dama B6, dama B3, caballo C6, E3, C4 y dama C2. Y ahora las negras responden con alfil F5, que es desagradable, puesto que fuerza a las blancas a jugar dama C1, como en el vídeo número 10. Luego de C3, el negro tiene muchas continuaciones en este momento. En la partida jugaron C5, entrando en la línea principal donde el blanco capturará dicho peón. Pero también existen las variantes E6, que si el negro no desea caer en la línea de esta partida, debe ser seleccionada. En este momento, el blanco jugaría alfil F4, C5, E3 y transpone a las primeras líneas estudiadas. Otra continuación es, en lugar de E6, el avance G6, alfil F4, alfil G7, caballo B a D2, enroque corto, E3, que lleva al sistema Londres contra la defensa Grunfeld, publicado en otro vídeo. También con C6 el negro imita al blanco, con la esperanza de igualar fácilmente. Este no es un mal camino para el juego de las negras si ellas tienen en mente trabajar bastante para lograr el empate. Puede seguir alfil F4, dama B6, dama B3, alfil F5, caballo B a D2, H6, H3, E6, A4, con la clara idea de jugar a 5 ganando espacio en el ala de dama y forzar el cambio de damas con un medio juego cómodo para las blancas. La otra continuación es jugar, en lugar de C6, E6 y G6, es alfil F5, intentando jugar con las negras un sistema Londres, que es una línea bastante interesante y digna de consideración, que se puede poner en práctica, aunque según la referencia de apertura se ha jugado en múltiples ocasiones con resultados iguales de ganadas, perdidas y empate. Por lo tanto, esta respuesta contra C3 alfil F5 ofrece posibilidades similares para ambos jugadores. Volviendo a la partida, después de C5, el blanco juega D por C5. Con el peón en C3, el blanco está dispuesto a defender su peón de C5, sea como sea, lo cual es otra forma de enfocar la apertura. Aquí ya no vamos a ver los sistemas o las estructuras de peones y de piezas que hemos visto en los vídeos anteriores. Esto es completamente diferente y veremos a qué nos lleva. Otra continuación es jugar alfil F4, que nos lleva al Londres puro, como en otros vídeos que hemos visto. A la jugada D por C5, Karjakin respondió con G6, que es una continuación a tenerse en cuenta, que combina el juego de gambito, dejando el peón en C5 sin intención de retomarlo, como sucede, por ejemplo, en la línea donde se juega E6,
B4, A5, E3, A por B4, A por B4, C por B4, B6, pero después de alfil B5 jaque, alfil D7, alfil por D7 jaque, caballo B por D7, A4, B por C5, B5, las blancas han logrado un tipo de variante not boom con dos ventajas. La variante not boom en el gambito de la dama defensa eslava, pero que aquí tiene la ventaja de un tiempo de más. Y en segundo lugar, no han entregado la pareja de alfiles como ocurre en la variante not boom. La estrategia de las blancas es avanzar sus peones pasados en el ala de dama, el de A4 y el de B5, y las negras los peones centrales. Si el negro logra bloquear los peones de las blancas y avanzar en el centro, sería genial. Prácticamente un gran éxito de las negras. Y lo mismo, si las blancas logran avanzar los peones del ala de dama y controlar los peones centrales de las negras, también tendrían una ventaja extraordinaria. Por eso le decía al principio que esta variante de C3 con la captura directa en C5 conduce a posiciones completamente diferentes a las que hemos estudiado en los vídeos anteriores, que corresponden al puro sistema Londres. Pero sigamos con las variantes. Aquí las negras también, en lugar de G6 jugada por Carl Hacking, pueden jugar a 5, lo cual permite al blanco entrar en una línea principal de la defensa eslava con una jugada extra jugando el alfil a F4, donde el blanco tiene un tiempo de ventaja. Volviendo al encuentro Kamsky-Carl Hacking, el negro jugó G6 y ahora G3. Kamsky está muy conforme con la variante Schlechter de la estructura eslava. Observen aquí lo que habíamos mencionado, que ya esto no es Londres, es otra ciudad. Estamos aquí que en la variante Schlechter con los colores cambiados, donde tiene un tiempo de ventaja. En lugar de ello, también podían jugar B4, que es una jugada que podría incluso ser más fuerte. Alfil G7, alfil B2, enroque, caballo B a D2, A5, A3, caballo C6, E3. Todo esto se ve muy lento para las negras y no se ve una real compensación por el peón. Pero bueno, esto es cuestión de gusto. Si las blancas no les gustan este tipo de posiciones, pueden escoger lo de Kamsky con G3. Una posible continuación podríamos ver con caballo E4, caballo por E4, D por E4, se cambian las damas por D8, torre por D8 y caballo D4. La posición de las blancas es preferible, tienen un peón de ventaja, no han perdido su pareja alfiles, en el ala de dama tienen 4 contra 2 y en el ala de rey las negras tienen dos peones doblados en E4 y en E7, lo cual es una desventaja. El alfil de las blancas es malo en B2, pero no es tan malo puesto que también defiende el centro. Y el alfil de C8 de las negras aún no se ha jugado. Es una posición, ya digo, cuestión de gusto. La otra continuación, en lugar de G3, es jugar a forma de gambito. Una jugada E4 interesante para aquellos que les gustan sorprender a sus adversarios con jugadas de sacrificio. Las negras juegan caballo por E4. Evidentemente usted mismo puede observar que la continuación D por E4 no es buena por el cambio dama por D8, rey por D8 y ahora caballo G5, donde la posición de las blancas es preferible. Caballo por E4, seguiría alfil B5 jaque, alfil D7 y ahora dama por D5, donde el blanco se considera que tiene ligera ventaja. Siguiendo en la partida G3, que la considero una jugada muy
clásica, donde se va a realizar el fianchetto y el alfil desde G2 va a controlar las casillas centrales y tener un sólido enroque. Karjakin respondió con alfil G7, alfil G2, enroque corto, caballo C6, dama B3, golpeando sobre B7, presionando en esa casilla para impedir el desarrollo del alfil, cediendo la casilla D1 para su torre y presionar posteriormente en el peón de D5. Dama A5 fue la respuesta de las negras. Dama A3, ahora el blanco propone cambio. El negro debe perder un tiempo en su retirada a C7 con la dama. Dama C7 y ahora alfil G5, provocando a las negras a realizar la siguiente jugada de caballo E4. ¿Por qué provocarla? Puesto que ahora el alfil se retira a E3 y no es necesario tener la preocupación de que ese caballo que estaba en F6 moleste al alfil de E3 con caballo G4. E5, caballo B a D2, F5. Realmente F4 de las blancas, de las negras, representa una amenaza para el blanco. No se piensa eso. Este movimiento obstruye la actividad del alfil de C8 y no representa, como decía, una amenaza real para el blanco. Por esa razón, era preferible, en lugar de ese avance, retroceder con el caballo a F6, manteniendo las expectativas en esta posición y amenazar o intentar molestar al alfil con caballo G4. A F5, Kamsky ubica su torre en D1, jugadas típicas del peón dama, donde la columna D está semiabierta. Aparentemente Kamsky no cree en la amenaza de F4 y por eso ubica su torre tranquilamente en D1. Caballo a F6, Kamsky ahora se encuentra con la amenaza caballo G4. Sin embargo, si el negro ha jugado F5, hubiera sido interesante jugar el avance F4, a lo que seguiría G por F4, E por F4 y alfil D4, cediendo la casilla D4 a cambio de algunos chances de ataque sobre el enroque de las blancas. Aquí, como mencionamos, con F4 se libera el alfil de C8 y se tiene alguna posibilidad de ataque en el ala de rey con el avance G5, G4, etcétera, antes preparado, por supuesto. Karjakin había retrocedido con su caballo a F6 y siguió B4, ignorando la estratégica jugada caballo G4, torre E8. ¿Por qué Kamsky obvió la jugada caballo G4 y Karjakin no la jugó? Veamos qué hubiera sucedido. Caballo G4 sería una jugada vana, puesto que las blancas jugarían dama B3, atacando el peón de D5, caballo por E3, F por E3, torre D8 y ahora E4. Y las negras estarían a las puestas de las pérdidas de otro peón. Quiere decir que intentar ganar el alfil de E3 no es una valoración correcta para las negras y por eso ambos jugadores no la efectuaron. Kamsky no le tuvo temor y Karjakin no la realizó. Después de torre E8 siguió caballo B3, caballo E4. Tal parece que las negras no tienen ideas de explotar su centro de peones y sencillamente esperan a que las blancas inicien acciones, lo cual hizo inmediatamente Kamsky al avanzar su peón a B5.
la alternativa tranquila en lugar de la complicada B5 era jugar la dama a C1, pero esa sería otra historia y otra forma de conducir el juego. B5, caballo E7, dama C1, B6. Interesante movimiento de destrucción de los peones blancos en el ala de dama. También se podía intentar A6, seguir con B6, dama C6, C4, D4, alfil H6, amenazando minar el peón de E5, dama F6. No era correcto o era un error alfil H8 por caballo G5, que pone al negro bajo una gran presión en la casilla E4, que está ahora amenazada con el caballo y el alfil, y la dama o el caballo de B3 se pueden incorporar al ataque de dicha casilla. Por eso se jugó dama F6 en el análisis, por supuesto, no en la partida. Alfil por G7, rey por G7, E3, D por E3, dama por E3, caballo C6, caballo H4, amenazando capturar el caballo de E4, caballo G5, no lo permite, pero entra la torre en D6. Y en esta posición las negras están prácticamente destrozadas. Siguiendo la partida, Karjakin jugó B6, que es mucho mejor, puesto que si el blanco captura en B6, la torre de A8 entraría en juego. Veamos cómo continuó la partida. Caballo G5, B por C5. Un error era capturar en C5 con el caballo, que pierde por la secuencia de jugada. Caballo por C5, B por C5, y ahora cae el peón de D5 con torre por D5. Como es claro, la torre no puede ser capturada con el caballo, puesto que seguiría sencillamente alfil por D5 con jaque doble al rey y a la torre en A8. Por tal motivo, la jugada correcta fue capturar con el peón de B por C5, C4. Desde aquí hasta el final del juego, Kamsky presenta una actuación estratégica impresionante, similar, podemos decir así, a la de Nimzowitsch. Con solo unos pocos golpes logra taponar el centro negro con un bloqueo prácticamente de hierro. Es impresionante cómo ese centro de peones de Karjakin, con los peones en C5, D5, E5 y F5, es bloqueado por Kamsky. D4, caballo por E4, F por E4, alfil G5, alfil B7, alfil por E7, eliminando un molesto caballo que puede saltar en un futuro a F5, torre por E7, dama C2, poniendo presión sobre el peón de E4, que está prácticamente indefenso. Torre F8. Aquí puede observar que el avance que pudiera representar el sacrificio o deshacerse de los peones doblados por medio del avance E3 permitiría sencillamente el cambio de los alfiles en B7 y posteriormente la captura del peón de C5. Eso lo pueden observar perfectamente sin mover las piezas, y así entrenan. Por tal motivo, torre F8, alfil por E4. Aquí vemos ya la previsión de Kamsky cuando hizo alfil por E7, que no solamente impidió que el caballo fuera a F5, sino quedarse en un futuro con un caballo mejor contra un alfil malo
en G7, además de controlar y dominar las casillas de color blanco. Karjaki respondió alfil C8, puesto que el cambio de alfiles es muy favorable para el blanco y así mantiene la posibilidad de mantener una pieza más para un posible ataque. Rey G2, el rey defiende valientemente la casilla H3. Y ahora, después de esto, el negro está en una gran dificultad. Como usted mismo puede observar, tienen un peón en contra y su centro está firmemente bloqueado por las casillas blancas. Al blanco solamente le faltaría movilizar tal vez su caballo hacia el centro, aunque de momento está bien ubicado ahí, puesto que en cualquier situación podría saltar a A5 y mantiene a la dama negra que cubre las casillas C5, al peón de C5 y a la casilla A5. Siguió alfil H6, torre D3. Una idea muy original de cambiar las torres. Esto normalmente las blancas ponen la torre en la tercera fila para atacar al rey. En este caso es para neutralizar la actividad de las torres negras en la columna F y después de rey G7 jugar torre F3. Torre D8, los cambios todos favorecen a las blancas. H3, poniendo más restricciones al alfil de C8 de las negras. Alfil E6, A4, en marcha con la mayoría de peones. Karjakin juega A5, que detiene el avance de dicha mayoría, pero crea un peón pasado protegido en B5 y el peón de A5 es un objetivo de ataque como lo es también el de C5. Alfil C6, dama B6, E4, D por E3. El negro está sin muchas opciones, pero esto ayuda más al blanco. Mantener la posición cerrada también era morir ahogado. Sigue F por E3 y ahora observen cómo las tornas se han cambiado. Las blancas son las que tienen las torres en la columna F atacando en la columna, mientras que las negras están descoordinadas. Sus torres, la de D8 no tiene entrada en la columna D, bueno, la blanco tampoco de momento, pero está ahí esperando tal vez el cambio de los alfiles de casillas blancas, etcétera. Pero la actividad de las piezas blancas es mucho más fuerte que la de las negras, sobre todo las torres. Rey G8, E4, afianzando la casilla D5 con el objetivo que habíamos mencionado anteriormente de eliminar el alfil más activo de las negras con alfil D5. Torre D6, alfil D5, llevando a cabo su plan, alfil por D5. Lógicamente, usted, si le pregunto con qué peón capturará, con el de C o con el de E4, usted, que tiene concepto también del ajedrez y de la posición, me dirá con el peón de C4. ¿Por qué razón? En caso de que el blanco pueda ubicar el caballo en C4, la posición de las blancas es completamente ganadora, como lo es ahora, puesto que al capturar con el peón de C se está amenazando el peón de C5. Veamos cuáles son las ventajas de las blancas, que usted mismo lo puede analizar antes de que yo la comente. Ponga ahí sus conocimientos estratégicos y valore esta posición. ¿Cuáles son las ventajas de las blancas? Bueno, mirando el material, tienen un peón de ventaja. Poseen dos peones pasados apoyados en B5 y D5. El caballo es mejor que el alfil y además está golpeando los peones de C5 y A5. El negro no tiene además objetivos de ataque, no puede atacar nada
4 también las torres de las blancas dominan la columna F, mientras que las torres negras están atrapadas en su propio territorio sin actividad. Y finalmente las blancas, valga la redundancia, dominan las casillas blancas. Esto es una valoración de la posición que usted mismo comprenderá incluso intuitivamente. La partida continuó con torre C7 defendiendo el peón de C5, torre C3. Nuevamente otra pieza sobre el peón de C5. Karjakin jugó torre F6, torre por F6, dama por F6, caballo por C5. Dos peones de ventaja en esta posición, donde ahora las piezas pesadas blancas dominan la columna C. Es prácticamente indefendible esta posición, pero Karjakin lo intenta jugando torre F7, amenazando, como es claro, dama F1, ganando inmediatamente, pero Kamsky lo defiende con dama E2. Karjakin lanza el alfil a D2 con la idea de que si su contrario se equivoca y lo captura, ya saben lo que le pasará. Por tal motivo jugaron torre F3, simplificando las piezas pesadas, sobre todo las torres, puesto que, como habíamos mencionado anteriormente, dama por D2 es un gravísimo error que echaría a perder toda la labor estratégica y táctica de las blancas en esta partida, con dama F1, rey H2, torre F2 jaque, y las blancas podrían abandonar. Por esa razón, torre F3 fue la jugada, dama G5 y ahora caballo E6. Después de este golpe, las negras abandonaron. Una partida que nos muestra otro orden de jugada en el Londres, donde la tercera jugada, en el tercer movimiento, el blanco hace C3, limitando las posibilidades del contrario para que no haga C5. Si su adversario lo hace, que es una jugada típica también de las negras, tiene usted la posibilidad de capturar ese peón y jugar otro tipo de esquemas más complicados y complejos, pero no por ello dejan de ser interesantes y tenerse en cuenta. Si le ha gustado el vídeo, ya saben, denle like, compártanlo con sus amigos, comenten el vídeo y nos vemos en otro vídeo del laboratorio de ajedrez. Muchas gracias.